Hola, buenos días. En este video voy a comenzar a hablar de un tema que es pues muy popular en matemáticas, que es la convergencia de funciones. Es un tema que se comienza a ver en cálculo 2, luego se ve cuando hay tiempo en cálculo 4, si no se ve en análisis 1, en análisis 2, y bueno, si llevan cursos más avanzados de análisis o topologías, seguramente lo seguirán viendo. Y ese tema es precisamente la convergencia de funciones. Entonces, antes de adentrarnos, quiero recordarles qué es una sucesión en términos generales. Definíamos una sucesión en un conjunto X. Entonces, vamos a empezar con un conjunto X arbitrario. Y definimos una sucesión como una función A cuyo dominio es el conjunto de números naturales y cuyo codominio es X. Y aquí teníamos cierta notación, el valor A de n, es decir, la función A evaluada en el número natural n, se solía denotar como A sub n, y la sucesión, para no estar usando notación de función, la sucesión se denota por AN. Muy bien. Nosotros, en los cursos básicos de cálculo, hemos trabajado con funciones en las cuales el codominio es el conjunto de números reales. Sin embargo, una sucesión se puede definir en cualquier conjunto. Nosotros, en este video, vamos a definir sucesiones en las que el codominio es el espacio de funciones. Entonces, para ello, déjenme introducir una notación que quizás ya la conozcan. Vamos a considerar A un subconjunto de R no vacío. Y denotamos por R a la A como el conjunto de todas las funciones con dominio A y codominio R. ¿Sí? Todas las funciones con las que hemos estado trabajando desde cálculo 1. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos claro quién es este conjunto, es el conjunto de todas las funciones definidas en un conjunto A con codominio R. Aquí A puede ser R mismo, o puede ser un intervalo de la forma A, B, o puede ser el cero infinito. A puede ser el que ustedes quieran. Entonces, primero fijan el dominio y después se fijan en todas las funciones con codominio R y cuyo dominio es este conjunto que ya fijaron. Muy bien, una vez que tenemos eso, podemos definir qué es una sucesión en este conjunto. Entonces, una sucesión de funciones, y aquí déjenme poner entre paréntesis con dominio A, pues va a ser una función, la voy a denotar así, f, cuyo dominio son los números naturales y codominio es este conjunto de todas las funciones. ¿Qué hace esta función? Pues a cada número natural n le asocia una función que voy a denotar como f sub n, tal como lo teníamos aquí arriba. Solo que ahora en vez de x, pues es el conjunto de todas las funciones de a en r. Y en este caso, la sucesión se denota, lo voy a poner aquí, notación, quizás ya no se ve, déjenme pasarlo de este lado, notación, la sucesión de funciones se denota, como siempre, por f sub n. Solo que ahora nos tenemos que acordar que este f sub n no es un número real, sino una función definida en un conjunto A. Muy bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos para ir aclarando estos conceptos. Entonces vamos a considerar
nuestro dominio como el intervalo 0, 1. Y para cada n, definimos la función f sub n de la siguiente manera. F sub n en un punto x va a ser x a la n. Entonces, esta sucesión se vería así. Pensemos que aquí están los ejes. Aquí está el intervalo 0, 1. No sé, por aquí está el 0, por aquí está el 1. Y déjenme mover esto tantito para abajo. Pues primero tendríamos la función, por aquí estaría la función f1, donde pues les recuerdo que f1 de x pues es simplemente x a la 1, que es igual a x. Entonces f1 es la función identidad. Luego tendríamos f2, que sería como un pedacito de parábola. Esta sería f2 y les recuerdo que pues f2 es simplemente x al cuadrado. Y así, bueno, seguiría f3, que sería x cúbica, y x cuarta, y así. Cada vez nos estamos pegando, bueno, ahorita veo eso, nos estamos pegando un poquito más al eje X y subimos cuando nos acercamos a 1. Ok, pues esta es una sucesión de funciones, ¿sí? Para cada n estamos definiendo una función. Entonces, cada una de estas gráficas corresponde a cada uno de los elementos de esta sucesión que definimos. Otro ejemplo, vamos a considerar el mismo dominio, nada más por simplicidad, sea a igual al 0, 1. Y ahora para cada n en los naturales vamos a definir f de n, definida en el 0, 1, con codominio real, los reales, dada por fn de x es igual a x entre n. Y pues, ¿qué es esto? Si se fijan, esto es igual a 1 entre n por x. Entonces, esto es una función lineal. La gráfica va a ser una recta y la pendiente de esa recta va a ser 1 entre n y esa recta pasa por 0. Entonces, nuevamente, cuando tenemos aquí el intervalo 0, 1, que es el dominio de nuestra función, y la función f1 vuelve a ser la identidad, digamos, estaría por aquí, este es f1, luego tendríamos f2, que sería la recta con pendiente 1 medio, este sería f2, f3, la recta con pendiente 1 tercio, f4 con pendiente 1 cuarto, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues este es otro ejemplo de una sucesión de funciones. Nada más déjenme aquí poner, este es f3, etcétera. Otro ejemplo, quizás si alguien ya llevó algún curso más avanzado o ya había llevado cálculo 2, quizás conozca este tipo de funciones. Entonces, para cada número natural, vamos a definir fn de x como 1 más x cuadrada entre 2 factorial más x cúbica entre 3 factorial y así hasta xn entre n factorial. Para aquellos que ya hayan visto polinomios de Taylor, esta función se llama, así como notan, pues si se fijan es un polinomio, ¿sí? Es un polinomio de grado n, entonces fn se llama el enésimo polinomio de Taylor o el polinomio de Taylor de grado n de la función exponencial e a la x centrado en 0. Si no han visto polinomios de Taylor, no se preocupen, más adelante vamos a demostrar el teorema de Taylor y ver por qué esta función se llama de esta manera. Ok, pero si esto no lo saben, no se preocupen, simplemente estamos definiendo para cada número natural un polinomio de grado n, ¿sí? Y esto nuevamente define una sucesión de funciones. Ok, ahora el objetivo al que quiero llegar en este par de videos es el siguiente.
Lo que queremos hacer es encontrar una noción adecuada. Más adelante digo que quiero decir adecuada, de convergencia para sucesiones de funciones. Por ejemplo, en esta que graficamos aquí, pues es como muy claro que estas funciones se están acercando intuitivamente a la función constante cero. Estas de aquí está así como más raro porque, digamos, sí se están acercando al cero, pero en el 1 siempre va a valer 1. Entonces, digamos, si esto se acerca a algo, sería a la función que vale 0 en todos los puntos distintos de 0 y 1 en 1. Y bueno, esta es la idea intuitiva detrás de esa noción de convergencia a la cual yo quiero llegar. Muy bien, entonces para ello quiero antes recordar qué significa que una sucesión de números reales converge. Entonces, recordatorio, si tenemos una sucesión en R, sea xn con n en los naturales, una sucesión en R. Entonces, decimos que xn converge a un valor z en R si, y aquí venía este juego de las épsilons y las n's, es decir, si para todo épsilon mayor que 0 existe un n en los naturales, tal que si n es mayor o igual que n mayúscula, entonces la distancia entre el término xn y z es menor que épsilon. Y aquí, pues, una nota, la n mayúscula depende de épsilon. Si ustedes cambian la épsilon, es muy probablemente van a tener que cambiar el valor de la n mayúscula. Ok, y por esta razón muchas veces denotamos n mejor como n sub épsilon para enfatizar que la n va a depender del épsilon que hayamos dado. La otra nota es que, más bien es una notación, cuando sucede esto, es decir, cuando tenemos una sucesión que converge a z, pues entonces decimos que z es el límite de la sucesión y lo escribimos de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, en este caso, z es el límite de la sucesión y lo escribimos como el límite cuando n tiende a infinito de x a n es igual a z. Ok, bien. Esto era la definición de convergencia en R, cuando teníamos sucesiones en R. Entonces vamos a hacer un par de observaciones que nos van a llevar a una primera noción de convergencia de funciones. Entonces la primera observación es que si tenemos una sucesión de funciones, y supongamos que el dominio de todas ellas es un conjunto A, pues entonces, si yo tomo un valor arbitrario en el dominio de estas funciones, digamos x, entonces el valor fn de x es un número real. Y esta asociación de que a cada n yo le asocio el número fn de x, recuerden que x está fijo, pues es una sucesión en R. Es decir, fn de x con n en los naturales es una sucesión en R y esto es para cada valor x que nosotros tomamos en el dominio.
Es decir, primero tomamos un valor, lo fijamos y con ese valor nosotros podemos crear esta nueva sucesión. Si cambiamos el valor X, pues generamos otra nueva sucesión. Lo importante es que este tipo de sucesiones son las sucesiones con las que hemos venido trabajando. Y estas ya sabemos calcularle el límite. ¿Cómo se calcula? Pues tal como acabo de decir. Muy bien. Entonces, la siguiente observación es que si para cada X en el dominio de esta sucesión de funciones existe el límite cuando n tiende a infinito de fn de x, pues entonces podemos definir una función, una nueva función. Voy a denotarla por phi, cuyo dominio es A, codominio es R, y ¿qué hace phi? Pues a cada valor X le asocia este número que ya sabemos que existe, es nuestra hipótesis. Entonces, a el valor X le asociamos el límite cuando n tiende a infinito de fn de x. Ok, entonces, pues esta función como que tiene cara de ser el límite de esta sucesión de funciones, ¿sí? Y bueno, esto lo hacemos para cada x en a. Ok, entonces, pues esta observación en realidad da pie a una definición de convergencia. Entonces vamos a escribir cuál es esa noción de convergencia. Entonces empezamos con un conjunto en R y para cada número natural, sea fn una función definida en A con codominio los números reales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, diremos que la sucesión fn converge puntualmente a una función phi, cuyo dominio de esta función phi es el mismo dominio de las funciones fn, si para cada x en a, el límite cuando n tiende a infinito de fn de x existe y además es phi de x. ¿Sí? Es decir, si para cada x en a, la sucesión de números reales, la sucesión fnx, converge a phi de x. Ok, en este caso, la función phi pues es la misma que definimos en esta observación, ¿sí? No, aquí no, es la misma que definimos aquí, ¿sí? En esta observación. ¿Por qué? Pues aquí la definíamos como el límite y aquí lo que estamos diciendo es que el límite es phi de x. Entonces, en este caso, phi se define tal como lo habíamos hecho en la observación. Y bueno, cuando esto sucede, la función phi se llama el límite puntual de la sucesión f sub n. Ok, entonces tenemos ya aquí nuestra primera definición de convergencia de sucesiones, que es la convergencia puntual. ¿Sí? Y el límite, cuando existe, se llama el límite puntual. Muy bien, pues vamos a ver unos ejemplos. Bueno, quizás antes déjenme nada más poner cuál es la notación que se usa. Cuando tenemos una sucesión de funciones que converge puntualmente a una función phi, normalmente lo ponemos así, fn converge a phi y ponemos una p de puntual. También se puede poner abajo, ¿sí? fn converge a phi. Hay veces que ponen como la sucesión entera a phi, ¿sí? Entre paréntesis o abajo.
Cualquiera de esas notaciones es correcta, usen la que ustedes prefieran. Yo voy a estar usando estas dos porque son las más simples de escribir. Muy bien, entonces vamos a regresar a los ejemplos que ya teníamos. Por ejemplo, este de aquí, y déjenme copiarlo para acá. Entonces, en este ejemplo, vamos a ver que esta sucesión de funciones sí está convergiendo puntualmente a una función. Entonces, lo que necesitamos hacer para ver si converge puntualmente es tomar un punto cualquiera X en el dominio y fijarnos en las imágenes bajo cada una de estas funciones, f1, f2, f3 de x. Entonces, si se fijan, este puntito negro corresponde a f1 de x, este de aquí sería f2 de x, este sería f3 de x y así. Y tenemos que ver si estos puntos están convergiendo a algo. Aquí los estoy dibujando arriba de x, pero recuerden que en realidad estos son puntos en R y viven aquí, ¿sí? Entonces, lo que podemos observar, esta función, les recuerdo, era la función que a cada fn mandaba x a la n. Entonces, para ver si una sucesión de funciones, como esta que tenemos aquí, converge puntualmente a otra función, lo que necesitamos es tomar primero un elemento del dominio, que en este caso era el 0, 1, les recuerdo, este era nuestro dominio, y lo que necesitamos ver es quién es el límite cuando n tiende a infinito de fn de x, ¿sí? Bueno, no solo quién es, primero si existe y si existe, quién es. Entonces, lo que podemos observar es que, pues el límite cuando n tiende a infinito de fn de x es igual al límite cuando n tiende a infinito de x a la n. Y x es un elemento del 0, 1. Entonces, lo que podemos observar es que este tiene dos opciones. Va a ser 1 si x es igual a 1, porque en ese caso, cuando x es igual a 1, tendríamos 1 a la n, que es 1, y este sería el límite de la sucesión constante 1, pues que es 1. ¿Sí? Si se fijan, para cada una de estas funciones, si las evaluamos en 1, siempre vamos a tener 1, 1, 1, 1, 1, pues esta sucesión constante converge a 1. Pero si x es distinto de 1, pues entonces x vive en el intervalo 0, 1, ¿sí? Porque de entrada sabíamos que x vivía en el 0, 1 cerrado. Si es distinto de 1, pues vive en el 0, 1 abierto de este lado. Ok, en ese caso, la sucesión que tenemos es x a la n, donde x es un valor menor que 1. Bueno, entre 0 y 1. Y si recuerdan, de cálculo 1, nosotros sabemos que siempre esta sucesión converge a 0. Entonces, en este caso, el límite sería 0. Y bueno, las imágenes corresponden a esas que ya había dibujado aquí. Entonces, pues la función phi que estamos buscando está definida en el 0, 1. Y phi de x es igual a 1 si x es igual a 1 y 0 si x pertenece al 0, 1, ¿sí? Es decir, si x es distinto de 1. Y para esta función phi, lo que acabamos de demostrar es que la sucesión de funciones fn converge puntualmente a phi. Entonces, bueno, pues este es un ejemplo facilito de una sucesión de funciones que converge puntualmente a otra. Ahora, podemos observar que esta función, la función phi, no es continua. Y sin embargo, todas las funciones que componían la sucesión de funciones sí eran continuas. Entonces lo voy a poner como una observación. El límite puntual de una sucesión de funciones continuas podría no ser continuo.
Ok. Otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Igual nos vamos a concentrar en, bueno, esto vamos a hacerlo en todo R, vamos a definir para cada n en los naturales, definimos la función fn de R en R, dada por fn de x igual a n por x, ¿sí? Entonces, pues aquí la gráfica de cada una de estas funciones se ve de esta manera. Empezamos cuando n es igual a 1, que es la función identidad. O sea, aquí sería f1. Y luego tendríamos la función f2, que es la recta que pasa por el origen con pendiente 2, f3, tiene pendiente 3, y así continuamos, ¿sí? Ok, entonces cada vez estamos teniendo rectas con pendiente mayor, 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 mayor. La pregunta es si esta sucesión de funciones converge puntualmente a alguna función. Entonces, para ver eso, tenemos que tomar un elemento x en el dominio y preguntarnos si existe el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión fn de x. Pues entonces vamos a ver quién podría ser si es que existe este límite. Entonces, este límite no es otra cosa más que el límite cuando n tiende a infinito de n por x. Y nuevamente aquí tenemos tres sopas. Ahí se ve. Primero, y el caso más simple, si x es igual a 0, pues entonces n por 0 es 0. Entonces, en realidad, esto de aquí sería la sucesión constante 0, la cual converge a 0. Entonces, pues este límite va a ser 0 si x es igual a 0. Ahora, si x es mayor que 0, pues este valor es un valor positivo, es n por un número mayor que 0, que está fijo. Y conforme n tiende a infinito, n por x se va a ir infinito y por lo tanto este límite en realidad es infinito. Esta sucesión diverge a infinito. Y de manera análoga, si x es menor que 0, pues entonces tendríamos un número natural por un número negativo. Esto sería un número negativo y conforme n se va a infinito, pues este valor se va a menos infinito. Entonces, bueno, todo esto espero que ya lo sepan. El límite cuando x es negativo de la sucesión n por x sería menos infinito. Entonces, como infinito y menos infinito no son números reales, esto de aquí pues realmente no es una función y por lo tanto esta sucesión no converge puntualmente a ninguna función. Ok, entonces bueno, este es un ejemplo negativo de una sucesión de funciones que no tiene límite puntual. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo que está simpático. Vamos a considerar A como los racionales intersección el 0, 1. Les recuerdo que este conjunto es numerable. Los racionales son un conjunto numerable. Si solo consideramos aquellos que están entre el 0 y el 1, pues es un subconjunto numerable. Perdón, es un subconjunto de un conjunto numerable que por lo tanto es numerable. Entonces, como A es numerable, yo lo puedo numerar y denotar a sus elementos de la forma Q sub n, donde n es un número natural. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos identificado quién es este dominio, son todos los números racionales definidos entre el 0 y el 1, los numeramos y para cada n en los naturales vamos a definir la función fn, perdón, este no le debí de haber llamado a, le voy a llamar c, realmente no importa quién sea. Entonces, fn va a estar definido en el intervalo 0, 1. Este de aquí es mi dominio, ¿sí? Este es el que habíamos llamado A antes. Ok, y su codominio va a ser los números reales
Y la regla de correspondencia de esta función va a estar dada de la siguiente manera. Va a ser 1 si x es uno de los primeros n números racionales, ¿sí? Es decir, si x pertenece al conjunto Q1, Q2 hasta Qn. Y va a ser 0. ¿Qué pasó aquí? Va a ser 0 si no es el caso. Es decir, si x no pertenece a Q1 hasta Qn. Ok, entonces imagínense que aquí están mis ejes reales. Por aquí está mi dominio, que es el 0, 1. Y aquí están todos los números racionales que yo estoy considerando. Son un montón, obviamente no voy a poner todos, pero imagínense que aquí está el Q1, Q2, no sé, Q3, Q4, Q5, etcétera. Entonces, por ejemplo, respecto a estos 5 que ya dibujé aquí, la gráfica de la función f5 se vería así. Todos estos, Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5 van a dar al 1. Y todos los demás van a dar al 0. Déjenme tomar. ¿Sí? Entonces la gráfica en todos los números reales entre el 0 y el 1, distintos de Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5, van a dar a 0. Y solo Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5, los agarré en otro orden, van a dar al 1. Entonces este azul clarito sería la gráfica de F5. ¿Sí? Este sería F5. Ok, bueno, pues esta es una sucesión de funciones y lo que podemos observar es que, pues, Fn es integrable para todo n en los naturales. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es una función que es igual a 0, salvo en un número finito de puntos. Muy bien. Ahora, nos preguntamos si esta sucesión de funciones converge puntualmente a alguna otra función. Para ver eso, pues hay que resolver quién sería el límite cuando n tiende a infinito de Fn de x, si x es un elemento del dominio de estas funciones. Ok, pues entonces, primera observación, si x es irracional, pues lo que tenemos que regresar es a la regla de correspondencia. Si x es irracional, x nunca jamás va a estar en este conjunto de números racionales. Entonces, x siempre va a valer 0 para todas las n's naturales. ¿Sí? Entonces, si x es irracional, pues fn de x es igual a 0 para todo n en los naturales. Y en este caso, el límite que necesitamos calcular pues sería simplemente el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión constante 0, que es 0. Ok, entonces en los números irracionales sí está convergiendo puntualmente. Ahora, ¿qué pasa si x es racional? Entonces, si x es racional, pues observen, x pertenece al intervalo 0, 1 y además es racional. Eso quiere decir que x pertenece a la intersección de los racionales con el 0, 1. Pero esa intersección nosotros la numeramos como los elementos de la forma Qn. Quiere decir que x va a ser uno de estos. Entonces, eso quiere decir que existe un valor, digamos, k, tal que x es igual a q sub k. Muy bien. Entonces, pues, ¿quién sería f sub n de x? Pues como x va a ser uno de estos números racionales, fn de x va a ser 1 si x es uno de estos, es decir, si q sub k pertenece a este conjunto, es decir, si k es menor o igual que n, y va a ser 0 en otro caso. Entonces vamos a escribirlo de aquí. Entonces esto va a ser 1 si
k es menor o igual que n y va a ser 0 si n es menor que k. Ok. ¿Eso qué quiere decir? Pues en otras palabras, lo que quiere decir es que a partir de n igual a k, fn de x es igual a 1. Es decir, que la k cola de esta sucesión es la sucesión constante 1 y por lo tanto converge a 1. Entonces lo voy a poner así. Es decir, que fn de x es igual a 1 para todo n mayor o igual que k. Y esto implica que el límite, cuando n tiende a infinito, de fn de x, pues es igual a 1. Entonces, el límite puntual de esta sucesión de funciones sería la función phi, dada por 1, si x es un racional, obviamente entre el 0 y 1, y 0 si x no está aquí. La función de Dirichlet. Entonces, lo que acabamos de demostrar es que esta sucesión converge puntualmente a la función phi, donde phi está dada por esta regla de correspondencia. Lo que podemos observar, esta función no es Riemann integrable. Entonces, como phi no es Riemann integrable, pues lo que podemos concluir es la siguiente observación. El límite puntual de funciones integrables podría no ser integrable. Entonces, con estos ejemplos quiero ir mostrando que esta noción de convergencia, aunque es muy intuitiva, es muy obvia, pues nos tomó un par de segundos llegar a ella, realmente no es muy buena. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que una sucesión de funciones continuas pueden converger a una función que es discontinua. Funciones integrables pueden converger a funciones que no son integrables. Y el último ejemplo que vamos a ver ahora, y ya con ese vamos a terminar el video, vamos a ver que incluso si la sucesión de funciones converge a una función integrable, podría ser que el límite de las integrales no es igual a la integral del límite. Entonces, para aclarar eso, déjenme escribir el último ejemplo de este video. Entonces, vamos a considerar como dominio el intervalo 0, 1 y definimos para cada n en los naturales la función fn definida en el 0, 1, codominio en los reales, dada por, tomamos un valor x en 0, 1 y este puede tomar tres posibles valores. Va a ser n cuadrada por x, si x pertenece al intervalo 0, 1 entre n, va a ser menos n cuadrada por x menos 2 entre n, si x pertenece al intervalo 1 entre n, 2 entre n, y va a ser 0 si x pertenece al intervalo 2 entre n, 1. Noten que si n es igual a 1, pues entonces, como nuestro dominio es el 0, 1, en ese caso todos los valores del dominio van a estar aquí, entre el 0, 1 entre 1, que es igual a 1. Entonces, cuando n es igual a 1, tenemos simplemente la función identidad. A partir de n igual a 2, pues vamos a tener distintas partes del intervalo 0, 1 en el cual la función va a tomar distintos valores. Vamos a ver cómo se comportan estas funciones. Entonces, para ello, antes quiero enfatizar que no hay que entrar en pánico, o sea, aquí cuando ya aparecen cuadrados y cosas así, se puede ver un poco complicado, pero noten que en realidad n cuadrada es una constante que multiplica la x, entonces este realmente es una recta que pasa por el origen con pendiente n cuadrada. Entonces vamos a comenzar a verlo de esa manera. Entonces imaginemos que aquí tenemos el intervalo 0, 1,
creo que no me conviene hacerlo tan grande, déjenme hacerlo 0. Vamos a ver, voy a tener que reescalar. Imagínense que el 1 está, no sé, por aquí y hasta acá está el 1. ¿Sí? Entonces vamos a reescalar el eje Y nada más para que sí me quepa la gráfica. Entonces, imagínense que por aquí está el, el 1 entre n, el 2 entre n, e imagínense que por aquí está el valor n. Entonces, cuando x pertenece al intervalo 0, 1, la función fn de x está dada por n cuadrada por x. Entonces, esa es una recta que tiene pendiente n cuadrada, empieza en 0 y cuando x es igual a 1 entre n, pues va a ser n cuadrada por 1 entre n igual a n. Quiere decir que en este punto la función vale n. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí es una línea recta y luego, cuando x está entre 1 entre n y 2 entre n, es decir, en este intervalo, nuevamente tenemos la ecuación de una línea recta. Esa línea recta va a tener pendiente menos n cuadrada, es decir, va a ir decreciendo, y pues cuando x sea igual a 2 entre n, aquí va a valer 0, entonces sabemos que va a cruzar por aquí. Cuando x es igual a 1 entre n, pues esto va a ser igual a menos n cuadrada por 1 entre n menos 2 entre n, y esto es igual a menos n cuadrada por menos 1 entre n, que es igual a menos por menos da más, y n cuadrada, más bien este cuadrado se cancela con uno de los n's y nos vuelve a dar n. Eso quiere decir, de un lado, que esta función está bien definida en este punto, y por otro lado, pues que la gráfica de la función entre el valor 1 entre n y 2 entre n se ve como algo así. ¿Sí? Muy bien. Y por último, si x pertenece al intervalo 2 entre n, 1, pues la gráfica es la función constante 0. Entonces viene por acá. ¿Sí? Entonces, este sería la gráfica de fn con este azulito. Y este punto, les recuerdo, tiene coordenadas 1 entre n, n. Muy bien. Por ejemplo, la función fn cuando n es igual a 2, pues entonces aquí no se va a poder dividir en 3 segmentos, sino únicamente en 2. La voy a dibujar brevemente. Imagínense, por aquí está el 1 medio. Entonces, cuando n es igual a 2, si x está entre 0 y el 1 medio, la función va a valer 4x, y siguiendo esta lógica va a estar por aquí el 2 y va a valer 0 en el 0, va a valer 2 en el 1 medio, y luego cuando estemos entre el 1 medio y el 1, en este caso esta parte ya no va a existir, pues la función va a valer menos 4 por x menos 1. Y si grafican eso, pues va a ser este de aquí. Ok, siempre y cuando no me haya equivocado yo, pero creo que todo está bien. A partir del 2, bueno, no dibujé la gráfica cuando n es igual a 1, pero se los dije, sería como la función identidad, solo que se va a ver así, más o menos, porque rescalamos el eje Y. Ok, entonces tenemos la función f1, f2, y a partir del 3 ya van a ser como estas tiendas de campaña y luego, perdón, sería como algo así, llegaría al 1/3, no sé dónde esté, 2/3, perdón, lo hice mal. Para n igual a 3, subiríamos hasta el 3 en 1/3 y luego al 2/3 bajaría y se vendría por acá. Para n igual a 4, pues subiría todavía más, baja para acá y así. Entonces, conforme n tiende a infinito, este pico pues va a estar en el punto con coordenadas 1 entre n, n. Es decir, cada vez va a ser más y más grande. ¿Sí? Muy bien. Ahora, lo que podemos observar es que fn es integrable. Y de hecho es fácil calcular la integral. La integral 0 a 1 de fn
pues es simplemente el área de este triangulito, ¿sí? O de este de aquí. ¿Y cuál es esa área? Pues la podemos calcular vía integrando cada una de estas funciones, pero eso está un poco complicado. Yo les propongo simplemente calculemos el área de este triángulo con la fórmula de área para triángulo, es decir, base por altura entre 2. Entonces, este de aquí sería la longitud de la base, que es 2 entre n, por la altura, que es n, entre 2. Y si nos fijamos, pues este 2 se cancela con el de aquí, el n con el n, y queda 1. Por lo tanto, pues la integral de las funciones fn siempre va a ser 1. Ahora, nos preguntamos si esta sucesión de funciones, que espero ya haya quedado cómo se comporta conforme nos estamos acercando al 0, pues se va haciendo un pico cada vez más grande y en todo lo demás vale 0. Pues esta sucesión de funciones sí converge y converge puntualmente a la función constante 0. Vamos a verlo. Entonces sea x en el 0, 1. Entonces, observación, si x es igual a 0, pues entonces fn de x es igual a 0 para todos los n, y en este caso, pues es claro que el límite cuando n tiende a infinito de fn de x es igual a 0, ¿sí? Es decir que pues la imagen del 0 bajo todas estas funciones siempre es el 0. Ok, si x es mayor que 0, entonces x medios también es mayor que 0. ¿Sí? Esto es una de las cosas que uno prueba en cálculo 1. Y en este caso, pues por un corolario de la propiedad arquimidiana, va a existir un número natural, digamos n mayúscula, tal que 1 entre n es menor que x medios. ¿Sí? Y en este caso, pues también para todo n mayor o igual que ese número natural, 2 entre n es menor que 2 entre n mayúscula, quien ya habíamos dicho que, bueno, en este caso si pasamos este 2 multiplicando, va a ser menor que x. Muy bien. Una vez hecho este análisis, pues lo que concluimos es que x pertenece al intervalo 2 entre n, 1 para todo n mayor o igual que el n mayúscula. ¿Por qué? Pues porque x va a ser mayor que 2 entre n. ¿Y qué significa eso? Pues esto significa que el x va a estar en esta parte del dominio de la función fn y por lo tanto va a valer 0 siempre y cuando n sea mayor o igual que esta n mayúscula. Entonces, por lo tanto, fn de x es igual a 0 para todo n mayor o igual que n. ¿Y eso qué significa? Pues que el límite cuando n tiende a infinito de fn de x es igual a 0. Es decir, si x es igual a 0, fn de x es la función constante 0 y converge a 0. Y si x es mayor que 0, fn de x también converge a 0. Entonces, pues la sucesión fn converge puntualmente a la función constante 0. Pero, ¿quién sería la integral del 0 al 1 de la función constante 0? Llamémosle phi, a esta de aquí. Pues la función constante 0, integrada del 0 a 1, integra 0, y por lo tanto, el límite, cuando n tiende a infinito, de las integrales de 0 a 1 de las funciones fn, que ya habíamos calculado aquí, cada una de estas integrales era 1, pues entonces este límite no es otra cosa más que el límite cuando n tiende a infinito de la función constante 1, que es igual a 1, que es distinto de 0, donde 0 es la integral de 0 a 1 del límite. Por lo tanto, el límite puntual de funciones integrables, si llegara a ser una función integrable, porque puede no serlo, no garantiza que el límite de las integrales sea la integral del límite, ¿sí? Entonces, pues ya para terminar este video, lo que quiero es observar que esta
bueno, primero déjenme escribir esto como una observación para que quede claro. Entonces, si Fn converge puntualmente a phi y Fn y phi son integrables para todo n, podría ser que el límite cuando n tiende a infinito de la integral de AB de Fn de t sea distinto de la integral de AB del límite, es decir, de phi de t de t. Ok, entonces, para terminar, pues ya espero que haya quedado claro que esta noción intuitiva de convergencia de funciones, pues aunque es muy intuitiva, no es muy útil. Entonces, nuestro siguiente objetivo que vamos a resolver en el siguiente video será encontrar otra noción de convergencia de sucesiones de funciones en la que sucedan estas tres cosas. Uno, que el límite de funciones continuas sea continua. Dos, el límite de funciones integrables sea integrable. Y tres, que el límite, cuando n tiende a infinito, de la integral de AB de Fn de t, pues sea la integral del límite. Es decir, lo voy a escribir de esta manera, va a ser el límite, va a ser la integral de AB de la función límite, ¿sí? Fn de t. ¿Sí? Es decir, que de alguna manera podamos meter el límite dentro de la integral. Ok, pues vamos a ver en el siguiente video que sí es posible definir esa noción de convergencia, se va a llamar convergencia uniforme y nos va a ser muy útil más adelante cuando veamos estos polinomios de Taylor que les acabo de contar para poder calcular la integral de funciones que no se pueden integrar por métodos elementales. Muy bien. Con esto termino este video y nos vemos en el siguiente. Cuídense.